Los diputados de oposición intentan que el Parlamento apruebe incrementar de 8 al 10% el FODES para las alcaldías. ¿Es una propuesta que guarda relación con las posibilidades financieras del gobierno o se trata de una decisión marcada por el populismo? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Es un gusto que nos acompañe varios temas en agenda para el análisis con nuestros invitados, panelistas de costumbre de los jueves, con nosotros acá en 8 en punto. La propuesta de aumentar 2 puntos al FODES, el rechazo, esta es una información reciente, el rechazo del Banco Centroamericano de Integración Económica a renegociar las cláusulas del préstamo de 32 millones para la reconstrucción o construcción del edificio legislativo y el caso Bukele Chicas también, entre otros temas. Queremos agradecer esta noche que nos acompañan en nuestros estudios el doctor Rafael Lorenzana, él es del equipo de analistas y panelistas de 8 en punto. Doctor, buenas noches, bienvenido. Cuánto gusto, buenas noches, placer saludarlo. Excelente, también está con nosotros Eduardo Escobar, él es el director ejecutivo de Acción Ciudadana y también panelista de 8 en punto. Eduardo, bienvenido, un gusto. William, gracias por la invitación, un gusto. Bueno, excelente. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas horas? Este caso importante que tiene que ver con, ahora sí, una decisión del juzgado primero de sentencia en Santa Tecla sobre seguimiento definitivo a Nayib Bukele por el delito de difamación en contra de Eugenio Chicas, ex secretario de Comunicaciones del gobierno. Vamos a dejarles con ustedes de inmediato declaraciones iniciales que daba el presidente electo Nayib Bukele cuando ha llegado allí al juzgado primero de sentencia de Santa Tecla. El pueblo sabe que no hemos mentido en eso, sabe que es peor todavía. Simplemente es el proceso el que yo quiero abreviar. Es decir, no quiero pasar 3 días. Si él gana, vamos a apelar a la Cámara. Si nosotros ganamos, él va a apelar a la Cámara. El que pierde en la Cámara va a apelar a la Sala de lo Penal. Yo la verdad quiero terminar con esto. No, por supuesto que no. Lo único que voy a hacer es que me acepto que me pongan la pena máxima, pero con él no me voy a disculpar para nada. No me importa, realmente no es una condena importante. Me van a poner una multa, no sé de cuánto. Ahí se la mandamos a pagar en la tarde. Bueno, lo que usted escuchó fue minutos antes de que se iniciara el procedimiento ahí en el juzgado primero de sentencia de Santa Tecla, que es lo que se determinó en la conciliación entre Nayib Bukele y Eugenio Chicas, el pago de $50,000 en efectivo de parte de Bukele, desde luego, para Eugenio Chicas, pedir disculpas públicas, que eso incluso se dijo, quedó consignado en acta, no volver a referirse al tema. Vamos a escuchar ahora entonces declaraciones de Eugenio Chicas, que ya fue posterior a la conclusión de este proceso. Totalmente satisfecho este día, de mucha alegría para mi familia, para mí, porque se ha hecho justicia, una disculpa pública que se registra en acta ante sede judicial, esa disculpa pública. En segundo lugar, por el compromiso público de no volverse a referir sobre el tema, compromiso que además de ser público consta en acta. Bueno, ahí tenemos las incidencias de lo que ha ocurrido ahí en el Tribunal de Sentencia. Vamos a ir de inmediato a un enlace vía teléfono con el abogado Edwin Brand para que nos dé algunas consideraciones jurídicas, sin duda alguna, sobre este procedimiento. Edwin, buenas noches, gracias por estar con nosotros a esta hora. Rápidamente entonces, en términos jurídicos, ¿cómo se expresa? Y en palabras sencillas, quizás menos técnicas, ¿qué es lo que ha ocurrido entonces ahí en los tribunales este día? ¿Cómo lo puedes describir? Buenas noches, William. Sí, lo que sucedió este día en los tribunales es que se realizó un acuerdo conciliatorio entre las partes, en este caso el señor Eugenio Chicas y el señor Nayib Bukele, quien había sido denunciado por un delito de calumnia establecido en los delitos relativos al honor en nuestro Código Penal. Sí. En su momento el señor Nayib Bukele, en una entrevista telefónica, dio a conocer hechos que él consideraba importantes, manifestando que el señor Eugenio Chicas, en ese entonces secretario de Comunicaciones de la Presidencia, había mantenido relaciones sexuales con una persona menor de 18 años, claro, lo cual, según nuestras disposiciones legales, se tipifica como el delito de violación y agresión sexual agravada. Al considerar que estos hechos no eran ciertos, al atribuirse falsamente a esta persona, en este caso al señor Eugenio Chicas, la comisión de un delito, él denuncia
ante un tribunal de sentencia por el delito de calumnia al señor Nayib Bukele. Aquí hay que entender algo que es importante. El delito de calumnia es un delito de interés privado. Por eso es que este delito no inicia a través de la Fiscalía General de la República, sino a través de una acusación formal que hace las veces de una demanda, en la que la parte que se siente agraviada, en este caso el señor Eugenio Chicas, presenta la acusación ante un tribunal de sentencia. Sí. Este delito entonces es un delito que solamente le interesa a las partes involucradas. Este principio hace que este tipo de delitos sean conciliables. Entiéndase que aquellos delitos que le interesan al Estado son de interés de la comunidad y no son conciliables. Claro. Pero en este caso, que es un delito de interés privado, pues sí se permite la conciliación, que fue precisamente lo que sucedió ahora. Antes de que el proceso continuara y entrara a la etapa probatoria, lo que se hizo fue que se hizo una conciliación en la que las partes al momento decidieron solventar amistosamente sus diferencias y terminaron de una manera anticipada y voluntaria el problema. Claro. Ahora bien, una segunda consideración que quisiera escuchar de parte tuya, Edwin. Después de esto, como es un sobreseimiento definitivo de aquí, ya no hay más entonces alrededor de este caso. Ahí se cierra, ¿no? Acá se cierra. De hecho, esta es una forma extraordinaria de terminar un proceso. Sí. Porque la forma ordinaria es que el juez dictamine una sentencia. Por tanto, la conciliación se considera una forma normal de terminación de proceso. Sí. Cuando se realiza el acuerdo conciliatorio, el paso siguiente es que el juez debe homologar el acuerdo. Esto ya sucedió y posteriormente decretó el sobreseimiento definitivo. El sobreseimiento definitivo es lo inverso a que lo condenen. No existe autoincriminación, eso también es importante aclararlo. Jurídicamente lo que se ha manejado es únicamente una disculpa, pero con esto se cierra todo el proceso. Acá se termina. Perfecto. Ya se da el sobreseimiento definitivo a favor del señor Nayib Bukele y no puede existir una apelación a raíz de este sobreseimiento definitivo, porque para que existiera la apelación debe haber un perjuicio para una de las partes. En este caso, la única parte que pudiera llegar a considerarse perjudicada es el señor Eugenio Chicas, pero no tiene sentido que le cause perjuicio un acuerdo que él mismo aceptó. Exactamente. Bueno, excelente. Gracias, Edwin, por tus consideraciones vía teléfono. Era Edwin Brand, abogado de la República, y está también habitualmente con nosotros en algunos análisis sobre la materia. Así que buenas noches, Edwin. Buenas noches. Bueno, excelente. Vamos entonces a nuestros invitados acá en el estudio. Doctor Lorenzana, su opinión. La verdad que, como es un delito privado y es una situación que lo único que exhibe es el comportamiento de ciertos funcionarios, en este caso el presidente electo, que acepta la responsabilidad y que llevó ahí, lo vimos en televisión, llevó el dinero para conciliar y ya tenemos han circulado ya la nota donde él le pide las disculpas del caso al señor Chicas. Claro. Y eso ya se terminó. Yo hasta ahí no creo que hay cosas más importantes en el país para discutir que este tipo de cosas. No le encuentro yo mayor vuelta a esto. Bueno, perfecto. Eduardo, ¿tus consideraciones? No, yo me sumo a lo que dice el doctor, en el sentido que creo yo que hay poco que discutir luego de haber pasado más de un año con este tema, que al final pues se resuelve, como ya lo decía el abogado Brand, de una manera normal. Ha terminado el proceso antes de conocer una sentencia. Lo único que tal vez pueda quedar ahí entre bastidores y que vamos a ver qué termina con esto, es la denuncia que había interpuesto la ex esposa, creo de Eugenio Chicas. De Eugenio Chicas. Exacto, sí. Por el tema de la agresión sexual supuesta que se ha dado. Pero además habló de amenazas, ¿no? Claro. Entonces, vamos a ver eso en qué termina, que obviamente eso ya no involucraría al presidente electo de la República. Bueno, excelente. Yo creo que entonces nos quedamos en este punto. Hacemos una pausa. Cuando regresemos me interesa también que hablemos de otro tema, ¿no? Y justamente es lo que mencionábamos al inicio de la entrevista como otro tema de análisis, toda la controversia que se ha generado alrededor de los 32 millones de dólares que el Banco Centroamericano de Integración había aprobado a la Asamblea Legislativa para la construcción, si esto era posible dividirlo en dos partes y que entonces 16 millones se fueran para la construcción de 50 escuelas como propuso el presidente electo, 4 legisladores del Partido Arena que apoyaron esta iniciativa y ahora que cenamos prácticamente con esta carta del Banco Centroamericano de Integración Económica, se los vamos a mostrar después de la pausa. Regresamos.
Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Es un gusto que sea con nosotros en 8 en punto. A ver, tenemos el otro tema, ¿no? Que tiene que ver, decíamos, de esta carta que ha emitido, un comunicado que ha emitido el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE. Y se lo vamos a mostrar de inmediato a ustedes. Vamos a ver, tenemos ahí un full, exactamente ese es. Y se los leo porque es corto. Además, está fechado Tegucigalpa 7 de marzo de 2019. El Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, en lo relacionado al contrato de préstamo BCIE número 2127 denominado Construcción de edificio para oficinas de diputados y grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador y la solicitud de reorientar 16 millones de dólares del mismo para infraestructura de 50 centros escolares, 14 bibliotecas públicas y 5 centros de arte y cultura, aclara que dado que el préstamo en mención se aprobó en base a las especificaciones técnicas del proyecto y tiene un destino establecido conforme al plan global de inversiones aprobado por el banco, la solicitud de renegociar las cláusulas estipuladas en el contrato no puede ser atendida. Así es, bastante lacónico, en concreto es eso, ¿no? Que no puede ser atendida la petición de renegociar las cláusulas estipuladas. Y alrededor de esto, doctor Lorenzana, bueno, ya hemos observado cómo ha sido la evolución de este caso y ahora pensaría que prácticamente ahí se está cerrando ya con este comunicado final del BCIE, pero ha corrido mucha agua bajo el puente, ¿no? La verdad que es preocupante para la ciudadanía, debe de ser preocupante la falta de tacto, de tino, de experiencia, no solo del presidente electo, sino que también de los diputados que ya se están vanagloriando allá ahora en la tarde, ya ven que se puede, y hablando cuestiones que realmente denotan una completa ignorancia. Vea, por ejemplo, usted sabe, debe saber, un funcionario, si ha sido alcalde, el señor presidente electo, y debería tener más cuidado de quienes lo asesoran. ¿Cómo es posible que es un procedimiento, el que sabe hacer un procedimiento con un banco como el Banco Centroamericano de Integración Económica, pasa por un procedimiento serio y después al final cuando lo ejecutivo y cuando la parte interesada, en este caso la Asamblea, tiene que pasar a aprobación del Congreso? No puede ser que van a salir alguien que el Ejecutivo, el presidente electo que todavía no ha tomado posesión, le diga, no, quiten de 16 millones y hagamos las escuelas. Primero, él no tiene que meterse con el legislativo, punto uno. Pero puede ser una recomendación, ¿no? Puede dar una recomendación, pero no pueden dar, ya que no hay tantas escuelas y tanto. No, para empezar, no. Luego se deja ir algún subconsejero que tampoco es muy entendido, le dijo, mire, ya el BCI dijo que sí. A la diputada ahí Cristales se entra con que ya ven que se puede. Y entonces el sacrificio valió el sacrificio de nosotros. Y en un tuit que sacó, miren, no, ahora viene el banco y con toda la razón le dice, miren, no se puede. No se puede. Entonces, yo lo que sugeriría al señor presidente electo, al que yo estoy en toda la disposición de querer ver triunfar, porque es mi país el que va a dirigir, yo lo que quisiera ver es que se haga rodear de buenos asesores, que no se dejen ir así nomás. El presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, dijo, yo no voy a opinar sobre este punto hasta que recibo el comunicado oficial del Banco Centroamericano de Integración Económica. Es el único de todos los actores que han aparecido que sabían lo que estaban haciendo. Bueno, pero inicialmente le llovió fuerte a... a él le llovió fuerte a Quijano, pero no podía hacer nada, y como él lo dijo al principio, le podían decir todo lo que quisieran, pero puede ser una recomendación del presidente electo, pero no puede ser una orden al presidente de la Asamblea ni a la Asamblea. Entonces él dijo, bueno, ahora que ya salió y todo el mundo se le echó encima, ahora él dijo, no, mire, cuando me presenten el comunicado oficial del Banco Centroamericano, entonces yo voy a opinar. Vaya, el único que sabía lo que estaba hablando, porque los demás se lanzaron. La diputada y se está diciendo, miren, ya ven que valió el sacrificio, que sí se puede. No, perdonen, piensen un poco lo que están haciendo, sobre todo los diputados jóvenes que ahora se han lanzado con este montón de semipopulismo que están teniendo, que tienen que aprender. Si estas cosas, la política no es así, no se nace sabiendo política. Hay que ponerse a estudiarla, hay que ponerse a vivirla, y tienen 6 meses, 1 año de estar en la Asamblea y ya están dando unas opiniones atravesadas que lo que están haciendo nada más es confundiendo a la población.
Entonces, por favor, yo creo que todos, incluyendo el presidente electo, deben buscarse los mejores asesores para no hacer el ridículo como eso. Bueno, y justamente es que ha habido quien más ha participado en Twitter, digamos, a través de esos mensajes, es dos diputadas. De los 4 legisladores que inicialmente levantaron la mano y apoyaron la iniciativa del presidente electo, ¿no? Felisa Cristales fue una de ellas. Por ejemplo, decía ella, creo que eso es que usted parafraseaba un poco el tuit, ¿no? Sí. Ya ven, renegociar un préstamo sin ejecutar no es imposible, solo requiere de voluntades. Enhorabuena, si se logra construir esas escuelas, todo el maltrato y la exclusión habrá valido la pena. Cuando hace referencia en el último párrafo, tiene que ver con la situación interna del Partido Arena. Pero retomaba, por ejemplo, algo que también había subido en su cuenta de Twitter el presidente electo, que es una carta que enviaba el ministro de Hacienda de nuestro país a Guillermo Funes Cartagena, que es el director por El Salvador del BCIA, ¿no? Y donde hablaban del procedimiento, de si se podía seguir esto. Y justamente había también una notita hecha con puño y letra de Dante Moshi, el presidente del BCIE, donde le decía a Nayib Bukele: estimado presidente, muchos saludos y le comparto la noticia de la reestructuración del préstamo al Congreso. Atentamente, Dante Moshi. Ahí parece que hubo un poco también, como ya daban por cierto, que esto era posible no hacerlo. ¿Tu opinión, Eduardo? Bueno, creo que más allá de algunas cosas que son evidentes en el tema y en esta situación, por ejemplo, la falta de transparencia de cómo se manejó todo lo que tenía que ver con el contrato y este préstamo y todo lo que ya se estaba pagando, por ejemplo, de intereses por no haber ejecutado el proyecto. Ese es un tema, la decisión que ahora toma el BCIE. Más allá de eso, yo me quiero referir a un punto, que esto sin duda es una estrategia del presidente de la República electo de aprovechar el descontento que hay contra la Asamblea Legislativa, contra los partidos políticos y llevarlos a su cancha a jugar. Y, o sea, ¿en qué sentido? Les ha puesto una cascarita donde se deslizó toda la Asamblea Legislativa, de seguirle este juego, de tratar de alguna manera de congraciarse con la población, porque el presidente electo está siendo hábil en ese sentido, de avivar más el descontento contra los ciudadanos, contra los partidos y la Asamblea Legislativa. Obviamente, el decirle a la población se va a aprobar y se va a construir un edificio de 32 millones de dólares para los diputados, que en realidad están ante la población bastante mal posicionados ante la opinión pública, plantearles eso a la ciudadanía y decirle mejor hagamos escuelas, obviamente eso tiene un impacto positivo en la ciudadanía. O sea, la ciudadanía dice eso es lo que se tiene que hacer. Entonces el presidente ha jugado con ese descontento y los ha llevado a la Asamblea Legislativa a esta posición que, digo, puede ser peligrosa. ¿En qué sentido? La Asamblea puede comenzar, con tal de congraciarse con la población, a aprobar medidas sin tener en realidad un análisis a profundidad de los impactos que va a tener. Ahora, como respuesta entonces a lo que estaría haciendo el presidente electo. Claro. Es decir, entrar en una dinámica o incluso si podría ser esto de desgaste, pregunto, Eduardo, de desgaste político electoral, y entonces decir la Asamblea Legislativa, bueno, si nos están enviando este tipo de propuestas, pues nosotros también se las devolvemos de esta otra forma. Pero y eso quizás nos va a llevar a que hablemos más adelantito y quizás para separar un poco sobre el tema de FODE, ¿no? Que creo que es importante que lo abordemos. Es que eso es, en una parte, es el presidente tratando de posicionarse de mejor manera y dejar mal parada a la Asamblea Legislativa, a los partidos, con este tipo de temas que son sensibles para la población. Pero que digo, puede caer en el peligro que la Asamblea comience a tomar decisiones populistas sin mayor análisis, sin mayor estudio de impactos. Por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo en que el sistema de salud pública, especialmente el del Seguro Social, tiene que mejorarse, tiene que ampliarse la cobertura, dar un mejor servicio. Pero ¿qué es lo que pasó en estos últimos días? Se aprobó al final una ampliación para los hijos de los trabajadores hasta 18 años. O sea, uno puede decir, excelente medida, pero el tema es que tendrá la capacidad el Estado de absorber ese nuevo costo. O sea, ese es un tema. Y que entiendo que hay personeros ya del Seguro Social que han dicho que tendría que haber sido progresivamente esta implementación de la inclusión de los hijos. O sea, y no es que esté en contra de que se tomen medidas para beneficio de la población. El tema es que tienen que ir estas medidas no con un fin populista, sino que con un fin en realidad de ir mejorando los servicios. Y eso, digo, la Asamblea tiene que tener cuidado de no caer en ese juego, porque si no, vamos a caer en descontentos. ¿Qué va a pasar
y esto, si se quiere, es algo muy práctico. Si yo llego a especialidades del seguro porque tengo un problema X, me pueden dejar la cita hasta para dentro de 6, 7 meses. ¿Qué va a pasar con un incremento? Porque no sabemos ni cuánto se va a incrementar, qué porcentaje de solicitud de servicio se va a dar. Entonces va a estar en problema la institucionalidad, en este caso, por ejemplo, el seguro, por una decisión legislativa que no midió estas consecuencias y no le ha proveído recursos. No se le han proveído recursos a la institución para poder implementar esta medida. Sí, y lo dijo el director del Seguro Social, ¿no? El doctor Sea. Yo no sé, usted es abogado, yo no sé, en mi tiempo eso se conoce. Cuando uno sabe lo que está haciendo y lo hace con esa mala intención, se llamaba demagogia, le decíamos nosotros. Es ser demagogo, porque realmente saben que el Seguro Social, si no puede atender la población que tiene, la actual, todo el mundo se queja de que 3 meses, 4 meses para una cita y delicados, y gente se muere por eso, y le meten todavía más gente para que atienda y no le dan el recurso. Exacto. Es que porque si le dieran el recurso, no habrá más médicos, no habrá más dinero, más camillas. Tiene que haber dinero para que hagan médicos, camillas y todo lo que usted está mencionando. Ahora, pero lo lógico sería, doctor, que se atienda ya con eficiencia a la población que ya cotiza. Por eso. Entonces usted va por paso incorporando a otros segmentos. Pero es lo que dice Eduardo, es meter, haciendo y sabiendo lo que están haciendo, porque ignorantes no son, y para eso tienen ese montón de asesores que tienen en la Asamblea. Ignorantes no son para ir a aprobar una cosa como esa sabiendo que no le dan el recurso a una institución que ya está deficiente en recursos. Que una institución que necesita todo ese comercio informal que existe en El Salvador debe de hacerse ver cómo se hace para que se formalice y participe de las actividades, por ejemplo, entre otras, la del Seguro Social. Hay una respuesta de los diputados para no quedar tan mal ante la población, ante lo que les está planteando el presidente electo. Ahora, pero eso uno pensaría que puede ocurrir y sería efectivo, entre comillas efectivo, si estamos a las puertas de una elección, pero inmediatamente después de una elección con un resultado tan negativo y luego que estamos a 2 años para la de diputados y alcaldes, pero los está puede ser contraproducente. Mire, ¿no? el señor presidente, es una cosa, el señor presidente electo es listo. Y lo que él ha hecho, y yo respaldo lo que dice Eduardo, es muy listo, y él lo que está haciendo es asustando ya a los diputados con el petate del muerto. Y ahí tienen 4 diputados que cayeron en la trampa, así nomasito. Cuando él empieza a hablar, cambiemos entonces el presupuesto, ¿cómo no? Hagamos más escuelas, y ya ven que se puede, dice la diputada hoy en su tweet, ya ven que se puede, a pesar de que nos están fregando allá en creo que tenemos en el partido. En pantalla, teníamos creo el tweet, por cierto, del que estábamos hablando, ¿no? Ese es justamente el caso de eso le demuestra a usted que los diputados pueden empezar a hacer cosas, como ya empezaron a hacer cosas, que sencillamente va a ser para ganarse, para responder al populismo y hacer cosas irracionales solo para ser reelectos en la próxima elección. Y no se trata de eso. Mire, para mí, y lo hemos dicho en los programas, yo tengo la esperanza que este rompimiento que ha habido con los partidos políticos tradicionales, este señor presidente electo lo aproveche para que hagamos un país diferente, una forma diferente, y los partidos se vean obligados a reestructurarse. Sí. Pero si lo que estamos haciendo es respondiendo en una asamblea legislativa a puntos populistas, a demagogia, y respondiendo de esa manera, ahora es eso. Ya vamos a hablar del FODES. Mire, otra medida populista igual. Y nos quedamos con ese punto para ir a la pausa, porque creo que es muy relevante, ¿no?, de hablar del tema de incremento al FODES, si es viable o no en términos financieros. Vamos a la pausa, regresamos. Bien, estábamos entonces esta semana alcaldes de la Corporación de Municipalidades de nuestro país, Comures, junto a diputados del Partido Arena, el FMLN y PSN, presentaron esta propuesta, ¿no?, de incrementar del 8 al 10% el tema de FODES, es decir, 2 puntos más, lo que implicaría $93 millones adicionales. Obviamente estamos hablando de más recursos incluso, doctor y Eduardo, algunos hablaban de que el tema de ley de responsabilidad fiscal que se debe mantener vigente alrededor de estos temas está bien, o sea, hacer las propuestas en términos de incrementar ciertos recursos para ciertas áreas, pero el tema es el origen, si hay fondos, si se cuenta con los fondos y sobre la base de eso tomar decisiones. Pero bueno, quisiéramos escuchar un poco qué es lo que opina sobre esto. Mire, yo en primer lugar lo que me extraña, lo que me molesta, es que no se esté hablando de las cosas que son fundamentales. Es decir, mire, ¿cómo vamos a recortar el gasto? ¿Cómo tenemos esa cantidad de empleados y eso que está haciendo ahorita este gobierno, dejando a todo el mundo bajo ley de servicio civil?
¿Cómo vamos a recortar el gasto de la Asamblea? ¿Cuántos nuevos empleados entraron el año pasado y antepasado a la Asamblea Legislativa? ¿No? Empleados que no sería malo si tienen algo que hacer, pero empleados que son supernumerarios, que no tienen nada, que sencillamente es para congraciarse con sus bases. Ahí hay dirigentes de partidos políticos que están asustados en la Asamblea. ¿Por qué no empezamos por limpiar la casa? ¿Por qué no tenemos un acuerdo fiscal y decimos, mire, queremos sacar adelante este país y lo vamos a sacar adelante, entonces veamos todo el paquete completo? Pero, ¿por qué les voy a dar yo a los alcaldes solo por una medida populista? De repente a alguien se le ocurrió, empezaron a hablar la semana pasada, démosles el 10%. Sí, ¿y cómo sabemos que están gastando bien el 8% que tienen? Pues? ¿No? ¿Y cómo lo están justificando aumentar el 2%? Si el 2% no son 10 pesos. Entonces, ese es el problema que nosotros estamos enfrentando y que nosotros esperamos un liderazgo. Cuando el presidente electo empieza a hablar sobre eso, cuando él realmente, lo dijo hoy, no tiene tiempo porque tiene que hacer otro montón de cosas y todavía no ha formado un gabinete, o por lo menos no lo conocemos, y si lo están asesorando, ya vimos que como esto del BCI no lo están asesorando tan bien, entonces veamos nosotros, dejamos un poquito de tiempo. No ha tomado posesión, no ha manejado el presupuesto, no ha ido a enterarse de lo que está manejando, cómo está el presupuesto. Entonces, ¿cómo es que están apoyando y los diputados, démosles el 10%? Es irresponsable. Y como estábamos conversando fuera de cámara, a la Asamblea, a los diputados les puede pasar la factura a la población otra vez de una manera extremadamente dura, porque no están siendo representantes del pueblo, están reaccionando para cuidar su hueso, y eso es el problema. No están haciendo medida inteligente. Estamos felicitando, sí, vino el BCI, nos va a cambiar el préstamo y vamos a hacer escuelas. Miren, mentiras. Si eso no sabe ni cuánto va a costar el edificio realmente o cuánto iba a costar las escuelas. Pero ya están repartiendo, ya van a hacer, hasta con 16 millones, cuántas escuelas van a hacer y cuántos museos. No, hombre. Ahora, escribía en su cuenta de Twitter Mauricio Chusí, decía que tengo una preocupación adicional, decía, en enero aprobaron la ley de responsabilidad fiscal, o ya se les olvidó, dice, la ley y el juramento de cumplirla, y acordaron que cualquier incremento en el gasto debe estar acompañado de los ingresos para financiarlo. ¿Cómo los van a financiar? Acabamos de hablar de lo del seguro, ahora lo del FODES. Entonces, ¿cómo van a financiar esto? Y si no andamos listos, ya mañana sale otra propuesta populista y ahí la van a aprobar. Porque lo que están reaccionando porque le tienen miedo al presidente Bukele y el presidente Bukele también no se está dando cuenta que asustando a estos diputados y haciendo esas barbaridades, él va a ser afectado también. Como decimos, revira contra. Revira contra. Bien, tenemos otro tuit ahí. Los amigos de Opinando El Salvador han escrito en la cuenta de Twitter, dice, la solicitud de aumentar 2 puntos del FODES debería servir para, número 1, debatir el desmontaje del modelo centralista. Número 2, evaluar el impacto socioeconómico de los miles de millones de dólares del FODES que se han utilizado en los últimos 20 años. Y aquí, Eduardo, entra el tema transparencia. ¿Qué tan transparentes son las comunas en términos generales para poder seguir administrando estos fondos? ¿Con lo que ya se ha administrado o se está administrando? Bueno, creo yo que en primer lugar el tema del FODES tendría que haber sido una medida adoptada de forma responsable, previamente analizada a profundidad, y aquí vuelvo al tema de los impactos que esto puede tener en las finanzas públicas, y también acompañada de un plan con resultados, una propuesta con resultados, qué es lo que esperan las alcaldías obtener de este incremento. Recordemos que mucha parte del FODES se utiliza para el tema de salarios de las municipalidades, de gasto corriente, no es para inversión. O sea, si hay un gasto de inversión desde el FODES, pero entiendo que no es el fin último de estos fondos, sino que gasto corriente, y no es para inversión y desarrollo de las municipalidades. Entonces, yo no sé si al final esta propuesta viene acompañada de estos estudios técnicos de factibilidad y de, obviamente, la fuente de recursos, porque recordemos que el Estado tiene fuertes déficits financieros para tener un presupuesto aprobado cada año. Si no mal recuerdo, este año hay vencimiento de eurobonos, si no mal recuerdo, que le va a significar una carga adicional al Estado, aunque los puedan renegociar al final, pero entiendo que hay vencimiento de deuda. Entonces, esto va a complicar el panorama financiero del Estado,
Y si ahora le estamos poniendo esta presión, digo, sin haber realizado un análisis de estos impactos, caemos de nuevo a que la Asamblea lo único que está haciendo, como decía el doctor, es tratar de congraciarse con la ciudadanía y en este caso tratando de buscar un apoyo político en los alcaldes, porque también habría que verlo si están buscando apoyos con esta medida. Entonces caemos en el hecho de que se están adoptando decisiones por presión que en este caso está viniendo desde el presidente de la República. Sí. No digo en este tema en particular, pero quieren de alguna manera responderle al presidente, salirle adelante con cualquier tipo de medida para quedar bien ante la población, porque ya viene la elección legislativa. Yo no lo veo tan lejos, William, o sea, son 2 años, pero desde este momento ya comienzan los partidos a reacomodarse y tratar de posicionarse de cara a la elección legislativa que dentro de 2 meses, 2 años se va a dar. Entonces, digo, aquí el tema es, al final, un llamado a la responsabilidad de todos los actores políticos, Asamblea Legislativa, el presidente electo, todavía lo que le queda al Ejecutivo actual, sí, de tomar medidas racionales, teniendo en consideración los impactos que esto va a tener en las finanzas públicas y en el país. O sea, eso no lo pueden tomar a la ligera. Ahora, lo peor que podría ocurrir es entonces que entre en una guerra de propuestas de ese tipo entre el presidente y la Asamblea Legislativa, ¿no? Es decir, que caer en esa dinámica. Porque el tema es que tanto beneficio no es eso a El Salvador. Por eso, pero William, veamos lo que acaba de pasar el 3 de febrero. Si ese es un mensaje de la población, un mensaje directo a los partidos políticos y a todos los actores políticos. No hablemos de los partidos políticos, porque son instituciones, son entidades, son las personas que componen estos partidos políticos que tienen capacidad de inteligencia para darse cuenta que qué es lo que tienen que hacer, que la población se cansó de la corrupción, del malgasto, de que los servicios no se dan. Usted ve las calles de San Salvador llenas de hoyos por todos lados. Usted ve el desorden del tráfico que tenemos en El Salvador, el tránsito que tenemos en El Salvador. Usted ve a donde usted quiera. Ahora no se puede mover uno de un lado para otro si no tiene 1 hora, 2 horas. Entonces, esas son las cosas, las necesidades sentidas de la población que debían de estarse tratando de resolver, pero no que sencillamente están dando como que se gane el pueblo de complicarse más la vida con que metan a los muchachos hasta 18 años al Seguro Social si no pueden atender a la gente que ya tienen. Eso es unas cosas que son irresponsables y son populistas, son demagógicas, porque ellos bien saben lo que están haciendo. Y entonces nos ponen a los ciudadanos en un problema serio, porque a la hora de elegir, venimos a elegir, nos va a salir otro Mesías y vamos a querer cambiar las cosas en la Asamblea. Y ya ves las 4 personas que han salido ahí en el caso de Arena, que han salido apoyando todo y ya salen corriendo a decir cosas que no han meditado. Entonces, no podemos, tenemos que tener un alto a que negociemos un plan de país, hacia dónde queremos que vaya El Salvador y cómo vamos a llegar a eso. Tomemos modelos, hay modelos en el mundo. Ahí está Singapur, ahí está Corea del Sur, ahí están los países nórdicos. Podemos tomar modelos para hacer nuestro propio modelo, pero con responsabilidad ciudadana. Con responsabilidad con nuestros hermanos salvadoreños, no con estas medidas demagógicas que sacadas de la camiseta. Bueno, perfecto. Nos quedamos en ese punto, doctor. Hacemos la última pausa comercial. Volvemos. Bien, nos quedan 2 puntos ahí en agenda para poder analizarlos en los últimos minutos. Uno tiene que ver, justamente para este día se esperaba que la comisión especial que está analizando todo el entramado que se dio alrededor de la eliminación del TLC entre El Salvador y Taiwán y todo lo que ocurrió alrededor de esto, que lo estudia la comisión especial, iba a presentar un informe ante la Asamblea Legislativa, pero de última hora se conoció que pues eso no fue posible. Parece que algunos diputados del PDC no estuvieron de acuerdo en que se pudiera ver esto ahora. El tema es que transcurre el tiempo, doctor y Eduardo, sobre el TLC, y si no se actúa a tiempo, el 15 de marzo, entonces cualquier importación que se pueda realizar, exportación digo, hacia Taiwán, pues pasa por el pago de aranceles, ¿no? Porque ya no estarían parados en el TLC. Y sobre esto, pues incluso el informe pretendía o pretende, cuando se presente, que se pueda revisar y que se informe, por ejemplo, a la Fiscalía General de la República si ha habido actos arbitrarios cometidos por el Canciller de la República, porque ya ven que este tema ha generado mucha controversia. No se concluyó el TLC con Taiwán, sino con República Popular China. Lo manejó estrictamente Cancillería, Economía prácticamente ha estado ausente de esto. Pero bueno. Bueno, mire, el hecho de que pueda establecer relaciones con un país, claro que es del Ejecutivo.
Eso no hay ninguna duda. Sí, se cita el artículo 142 de la Constitución. El problema no es las relaciones con China y la cancelación de las relaciones con Taiwán. El problema es que hay un tratado de libre comercio que fue aprobado por la Asamblea Legislativa. Y según yo entiendo, Eduardo, porque usted sabe de eso más, según lo que yo entiendo, si la Asamblea Legislativa lo tuvo que aprobar, ese es un tratado, es una ley de la República, es un convenio que el país ha tenido y no lo puede quitar el Ejecutivo. Puede quitar las relaciones si quiere, pero no puede quitar el Tratado de Libre Comercio. Entonces, ahí es donde van a tener un poco el problema. Yo lo que tengo entendido, y eso es hasta de lo que se puede saber, y me voy a aventurar a decir esto, es que se está tratando del presidente electo, tratando de ver cómo hace para mantener las relaciones con China, pero también una oficina de comercio con Taiwán, una oficina de relaciones con Taiwán. De asuntos comerciales. De asuntos comerciales es la palabra. Sí. De asuntos comerciales con Taiwán. Eso no sé qué va a pasar. Pero lo cierto del caso es que eso es una irresponsabilidad de este gobierno haber hecho eso. Y es porque yo, como dije, lo he dicho anteriormente, yo no estoy muy de acuerdo con el problema de cómo se maneja el azúcar en El Salvador. Pero soy salvadoreño, ¿cómo va a permitir que voy a querer que se dañe 30 millones de dólares a la República, al país, sencillamente por una calentura de alguien? Eso tenemos que aprender a respetar las leyes. Y si la Asamblea hizo ese tratado, es mi entender que la Asamblea es la que tenía que haberlo denunciado, el tratado. Las relaciones con China las pueden haber hecho cuando quieran porque le corresponden al Ejecutivo. Pero habrá que ver lo que va a pasar ahorita con las acciones legales que se están tomando. Claro. Eduardo. No, habría que esperar este informe de la Asamblea Legislativa relacionado al caso para determinar, como dice el doctor, responsabilidades. Y creo que no solo responsabilidades políticas, sino que incluso pueden haber responsabilidades patrimoniales que se pueden derivar de esta decisión de proceder a la... Bueno, no denuncia, porque en realidad en términos formales no ha sido una denuncia, no ha seguido el procedimiento, pero el cese de los efectos del Tratado de Libre Comercio. Y aquí lo que mencionábamos la vez anterior, que el tema es que no se ha seguido el procedimiento legal correspondiente para tener de baja, si se quiere, denunciar este tratado internacional, por las razones que estimó el Ejecutivo en su momento eran pertinentes para ya no seguir obligados por este tratado. Pero digo, tenemos que esperar qué es lo que dice la Comisión Legislativa que se instauró para estos efectos y ver qué consecuencias pueda tener. Pero hay un problema, Eduardo, por lo menos yo lo sé de un ejecutivo de la azucarera, que dice, mire, esto fue hecho con alevosía, premeditación y ventaja, claro. Porque nosotros, dice, teníamos ya los barcos cargados ya de camino para Taiwán con los ¿cómo se llama? Con el azúcar, y cuando nos dan ese sorpresón. Sí, claro, además se daba un periodo de 6 meses, ¿no? Para poder hacer este proceso. No, yo digo, las razones que tuvieron, o sea, las que argumentaron y fundamentaron la decisión, que si son las mejores, que si son buenas, esa es otra discusión. Pero también el aspecto legal, porque si es para mí que está claro, si yo no entiendo si la Asamblea es necesario que la Asamblea ratifique un tratado de libre comercio, hombre, solo la Asamblea lo tiene que deshacer. Lo puede deshacer a propuesta del Ejecutivo, como lo aprobó a propuesta del Ejecutivo, pero no puede ser que el Ejecutivo, y además cuando uno hace las cosas de frente, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se discutió? ¿Por qué se hizo a oscuras y no le dijeron nada ni a la población ni a los involucrados? Claro. Hay algo que investigar más allá del aspecto legal. Bueno, excelente. Mientras tanto, para cerrar, un par de minutos entonces, porque se está advirtiendo, bueno, el presidente electo dijo que el próximo lunes pues, estaría presentando prácticamente quienes integrarán la comisión de transición de parte del gobierno, y mientras tanto que continúa habiendo algunas denuncias, ¿no?, de irregularidades que están ocurriendo en los ministerios. Pues, doctor, parece que de verdad sí es urgente que el presidente electo integre su comisión, ¿no? Yo creo que es urgente, y yo vuelvo a reiterar el llamado al señor presidente electo y a todos los salvadoreños preparados y que sean llamados para colaborar, que colaboren. Por el presidente electo
siempre les recuerdo, quiero recordarle que en los tiempos que yo viví la dictadura militar eran los tiempos que habían los mejores gabinetes de gobierno. Los profesionales más preparados de este país eran miembros del gabinete y todavía, después de 50 años, no se me olvidan los nombres, porque eran personalidades que realmente hicieron caminar este país, a pesar de que teníamos y vivíamos en una dictadura que no teníamos un montón de derechos o nos los quitaban. Sin embargo, el país fue líder en Centroamérica, era el líder en Centroamérica en todo desarrollo. En la agricultura éramos el tercer exportador de café en el mundo. Teníamos la mejor tecnología, las mejores empresas de tecnología se venían a establecer a El Salvador. Y sin embargo, ahora somos la cola de Centroamérica y eso se lo debemos a estos señores que han venido jugando con la ciudadanía. Yo creo que tenemos que apoyar al señor presidente electo porque en este barco estamos todos y más hundidos de lo que estamos ya no podemos seguir. Así es que yo espero, y es un llamado también a aquellas personas que pueden colaborar, que no le digan qué nombre, que colaboren, que traten de ser positivos para El Salvador. Porque se supone que ha habido ofrecimientos a algunos, ¿no? Ahí ya han habido. Que yo sepa, han habido algunos ofrecimientos y están tratando de integrar un gabinete muy interesante. Yo creo que el presidente electo, según lo que he sabido, tiene la buena intención. Ojalá que también las personas que puedan colaborar con él ya no se piensen en derecha o izquierda, hombre. Pensemos en país. Eso es mi llamado. Perfecto. Cerramos contigo entonces, Eduardo. Yo solo quiero apuntar dos cosas. El primero, este nombramiento que va a hacer el lunes el presidente, el lunes, ¿verdad? Sí, para el lunes se está planteando. Sí. Creo que va a rebajar un poco la ansiedad que existe en el ambiente sobre la ruta que puede tomar el presidente primero con la conformación de su gabinete y segundo con el tipo de políticas y la gestión que va a desarrollar. Entonces creo que va a bajar un poco esa tensión. Esperemos que nos sorprenda con las personas que van a dirigir este proceso de transición, así como espero que nos sorprenda con las personas que va a proponer para ocupar los principales cargos dentro de su gobierno. Y en la misma lógica del doctor, esperemos que sean las mejores personas dentro de lo que se pueda para que se enrumbe el país en una situación de mejoría para las condiciones de vida de la población. Eso es lo que esperaríamos. Entonces, espero que nos sorprenda, señor presidente, para que tengamos a las mejores personas al frente. Y la comisión de transición, sin duda, que también bajaría un poco las ansiedades porque se está hablando de tanta irregularidad supuesta, ¿no? Que esa comisión se encargará de eso. Por eso, la puede subir o la puede bajar, depende del tipo de comisión. Esperemos que la baje. Esperemos que la baje porque eso es lo que necesitamos, pero sí esperamos, yo confío en que el presidente está siendo bien asesorado y espero que tengamos una buena representación. Y que tengamos después los hallazgos ya oficiales de qué encuentra esa comisión. Eso es importante. Porque empiezan. Excelente. Bueno, gracias, doctor. Muy un placer. Muy amable. Gracias, Eduardo, por haber estado con nosotros. Bueno, excelente. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vamos a ver mañana al cierre de la semana. Estaremos hablando de un tema también relevante que tiene que ver con la situación de la mujer, de la niñez en nuestro país. Buenas noches. Que descansen.